21 de diciembre de 1944, cerca de Malmedy, Bélgica. Habían pasado 5 días desde el inicio de la batalla de las Ardenas. Según el manual, un equipo de bazooka debía estar formado por 2 hombres, disponer de unos 100 metros de espacio libre y ocupar una posición bien oculta desde la que abrir fuego. De acuerdo con las reglas, había que permanecer en la trinchera cuando los tanques cruzaban la línea, usar únicamente el arma asignada y confiar en el entrenamiento recibido. Pero el soldado de primera clase, Francis Curry, con solo 19 años y 4 meses de experiencia en combate, decidió ignorar cada una de esas normas. En apenas 180 minutos utilizó 3 bazucas distintas, 2 fusiles automáticos Bar, un rifle, varias granadas e incluso una ametralladora alemana capturada, cambiando de posición constantemente tras cada intercambio de fuego. En ese breve lapso, destruyó 3 semiorugas, inutilizó 2 tanques, mató o hirió a más de 30 soldados alemanes y rescató a 5 compañeros atrapados en un edificio en llamas. La columna alemana, compuesta por 12 tanques y más de 200 infantes, se vio obligada a retirarse. Cada una de sus acciones violaba las normas de seguridad del ejército, pero lo cierto es que funcionó. Esta es la historia de cómo la improvisación pura derrotó a la rigidez táctica, y de cómo la desobediencia de un muchacho de 19 años terminó salvando un sector defensivo completo. A las 7:45 de la mañana del 21 de diciembre de 1944, la compañía K defendía una línea que nadie creía posible mantener. Frente a ellos se extendían unos 700 metros de campo belga helado. Un paisaje blanco y abierto, interrumpido solo por algunos edificios de piedra que ofrecían más silueta que protección. La temperatura rondaba los -2 grados bajo un cielo gris tan espeso que convertía el amanecer en un crepúsculo perpetuo. 5 días después del inicio de la ofensiva alemana en las Ardenas, el sector ya había soportado 2 ataques de tanteo, incursiones de reconocimiento del tamaño de una compañía que se retiraban tras un breve contacto. Pero aquella mañana era distinta. La primera advertencia no vino de la vista, sino del oído. Un trueno mecánico resonó sobre los campos, el rugido inconfundible que todo infante aprendía a reconocer al instante. Blindados, y muchos. A través de sus prismáticos, el observador avanzado contó 12 Panzer Mark IV, cada uno de unas 25 toneladas y armado con un cañón de 75 milímetros. Detrás avanzaban semiorugas repletos de infantería, un Kampfgruppe completo, una agrupación de combate alemana configurada para operaciones de ruptura. 200 hombres con una potencia de fuego abrumadora se dirigían hacia 142 estadounidenses desplegados sobre un terreno que no ofrecía ningún lugar donde esconderse. La compañía K seguía el manual, porque el manual se suponía que mantenía con vida a los soldados. Cada equipo de bazooka, formado por 2 hombres como dictaba el reglamento, ocupó una posición elegida por su ángulo de tiro y su camuflaje. La bazooka M1A1 podía perforar 12 centímetros de blindaje si impactaba en ángulo recto, suficiente para destruir un Panzer IV con un disparo frontal limpio. Su alcance efectivo era de unos 270 metros como máximo, 130 ideales. Sobre el papel, los cálculos encajaban perfectamente. El procedimiento era claro: abrir fuego a unos 130 metros, disparar una vez y cambiar de posición antes de que el enemigo localizara el origen del disparo. Era el protocolo antitanque por excelencia, probado en miles de combates en el norte de África, Italia y Francia. Pero los alemanes abrieron fuego a más de 360 metros. Los proyectiles explosivos de 75 milímetros comenzaron a destrozar cada trinchera que los observadores pudieran identificar. La doctrina decía esperar hasta que el blanco estuviera cerca. La realidad opinaba lo contrario. Cuando las parejas de bazooka tuvieron un disparo limpio a 130 metros,
Los comandantes alemanes ya habían calculado sus posiciones y las estaban cercando con fuego preciso. 2 equipos fueron aniquilados en la andanada inicial, borrados junto con su cobertura. Otro consiguió lanzar un único cohete antes de que un proyectil de tanque impactara directamente en su posición. El disparo falló. No hubo segunda oportunidad. Las transmisiones por radio capturaron el caos mientras se desataba. «Nos están cercando cada trinchera, somos patos en feria». El sargento de pelotón pidió apoyo de artillería. La respuesta estándar cuando la infantería se enfrentaba a tanques sin suficiente potencia antiblindaje. Pero los observadores avanzados ya habían caído. La red de batallón estaba saturada de llamadas desesperadas. Cada unidad a lo largo de la línea estaba siendo atacada simultáneamente. La artillería no iba a llegar. Tampoco habría refuerzos. La compañía K estaba sola, aferrándose a su doctrina, y esa doctrina estaba matando hombres a un ritmo de casi 1 por minuto. Francis Curry vio morir a su mejor amigo en la trinchera a apenas 20 metros. Habían pasado juntos por el entrenamiento básico, competido en el campo de tiro y soñado con abrir un taller mecánico en Detroit cuando terminara la guerra. Su amigo conocía los manuales de memoria y podía recitar los procedimientos de la bazuca mientras desmontaba el arma con los ojos vendados. Hizo todo según las reglas. Identificó su objetivo, calculó la distancia y esperó a que el blanco entrara en el rango perfecto de 130 metros. Un proyectil alemán lo mató 3 segundos antes de que pudiera disparar. En solo 10 minutos, la compañía K tenía 8 muertos y 12 heridos. El avance alemán continuaba, implacable y mecánico, barriendo de izquierda a derecha y eliminando cada posición en secuencia. Cazaban trincheras, porque las trincheras no se movían. Los blancos estáticos mueren rápido cuando se dispone de 12 tanques y munición ilimitada. Cada disparo estadounidense revelaba otra posición, y cada fogonazo atraía fuego concentrado alemán. La lógica era brutal. Seguir el manual significaba morir en 3 minutos. Romperlo podía dar 5. Curry hizo un cálculo, no un gesto heroico. Tomó la bazuca de su camarada caído, un arma para la que no estaba entrenado formalmente, ya que su función oficial era la de fusilero, sin observador, sin cargador auxiliar que lo asistiera, sin respetar el procedimiento de 2 hombres que todos los manuales consideraban obligatorio para la seguridad y la eficacia. Su primera violación de la doctrina del ejército fue operar solo. La segunda, abandonar su posición asignada. Rompió la tercera regla al avanzar hacia la columna alemana en lugar de mantener una posición defensiva. El Panzer IV que eligió como objetivo se encontraba a unos 180 metros de distancia, 50 más allá del alcance ideal y unos 70 más cerca de lo que se consideraba seguro. La bazuca E1A1 pesaba poco más de 6 kilos. Su cohete de 1,5 kilos salía del tubo a unos 80 metros por segundo. Desde el disparo hasta el impacto, y antes de que el tanque pudiera responder, la tripulación enemiga solía necesitar entre 8 y 12 segundos. Curry disparó desde una zanja poco profunda, completamente expuesto y sin cobertura superior. Su proyectil impactó en el sistema de orugas del Panzer. No fue un golpe directo, pero sí devastador. El tanque aún podía disparar, aunque ya no moverse. La respuesta alemana llegó 4 segundos después, con un proyectil de 75 milímetros que arrasó el mismo pedazo de tierra donde Curry había estado instantes antes. Para entonces ya se encontraba a casi 30 metros de distancia. En el momento en que disparó, soltó la bazuca, tomó su M1 Garand y cambió de posición mientras la tripulación alemana intentaba localizarlo.
Ese tipo de desplazamiento rápido no aparecía en ningún manual de instrucción, porque todos asumían que los soldados permanecerían dentro de trincheras cuidadosamente excavadas. Sin embargo, la movilidad significaba supervivencia cuando el enemigo esperaba inmovilidad. La imprevisibilidad resultaba más eficaz que la cobertura cuando la cobertura misma se convertía en un blanco. La infantería alemana que descendía del tanque inutilizado se convirtió en su nuevo objetivo. El M1 Garand, con su cargador de 8 balas, efectivo hasta unos 450 metros y una cadencia de 40 a 50 disparos precisos por minuto, le daba a Curry todo el alcance necesario. Desde unos 55 metros realizó 16 disparos, 2 cargadores completos, obligando a los alemanes a refugiarse detrás de su vehículo inmovilizado. Luego volvió a moverse, esta vez para recoger un fusil automático Browning de un compañero caído. El BAR tenía un cargador de 20 balas y una cadencia de entre 300 y 450 por minuto, capaz de suprimir un área de más de 500 metros. Curry lo usó para mantener a los alemanes bajo presión mientras se desplazaba a otra posición. Habían pasado 90 segundos. Una bazuca disparada, 16 tiros de fusil, 40 balas del BAR, 4 bajas enemigas confirmadas, un tanque inutilizado y un soldado estadounidense que seguía con vida porque se negó a quedarse quieto. Los operadores de radio alemanes informaron haber recibido fuego desde varios puntos, estimando una resistencia del tamaño de un pelotón. En realidad, era solo un joven de 19 años, usando cada arma que sus compañeros muertos habían dejado atrás, descubriendo en tiempo real que el caos podía vencer al orden cuando el orden se volvía predecible. El avance alemán se ralentizó. No se detuvo del todo, pero el impulso confiado se transformó en un avance prudente y vacilante. En esos 90 segundos de combate, no autorizado, improvisado y fuera de todo guión, Francis Curry comprendió que la física a menudo importaba más que la doctrina. El ejército había pasado medio año enseñándole a funcionar como una pieza dentro de una máquina más grande. En menos de 2 minutos de combate real, aprendió que esa máquina estaba incompleta. La doctrina de la infantería estadounidense en 1944 se basaba en un principio tan simple como elegante: un soldado, una especialidad, un sistema de armas. Los fusileros portaban M1 Garand y seguían siendo fusileros. Los operadores de bazuca entrenaban 40 horas con el lanzador M1A1 y no usaban otra cosa. Los tiradores del BAR pasaban 32 horas dominando el fusil automático Browning, y esa era su función en el campo. El razonamiento era institucionalmente sólido. Maestría a través de la especialización, división clara del trabajo y organización que evitaba confusión. Cada soldado se convertía en una pieza intercambiable dentro de un mecanismo mayor. Pero cuando el operador designado de la bazuca caía con un disparo en el pecho, el fusilero de la trinchera vecina no podía hacer nada frente al Panzer IV que avanzaba hacia su línea. La especialización traía destreza dentro de un área y total impotencia fuera de ella. Curry llevaba 127 días en campaña con la compañía K. Su cargo, fusilero. Su arma, M1 Garand. Su entrenamiento formal con bazucas, 0 horas. Tal vez 15 minutos de instrucción informal de los hombres antitanque de su escuadra. En el BAR incluso menos. La doctrina sostenía que esos roles rígidos mantenían con vida a los soldados al impedirles usar armas desconocidas. Lo que nunca consideraba era el momento en que todos los expertos habían muerto, y el único superviviente debía aprender solo. A las 7:52 de la mañana, Curry apuntó su segundo disparo.
contra otro Panzer IV, intentando flanquear el lado derecho de la compañía K. Su comandante estaba convencido de que los estadounidenses mantendrían posiciones estáticas, tal como dictaba su manual. El tanque avanzaba lentamente por el campo helado, a unos 24 kilómetros por hora, con la torreta girando en busca de trincheras fijas. Curry ya se había desplazado unos 45 metros desde su anterior punto. La tripulación alemana esperaba encontrarlo donde los manuales decían que debía estar. Atrincherado, inmóvil, esperando. En cambio, estaba tendido detrás de un muro de piedra bajo, a unos 70 metros de su trayectoria prevista, con la mira fija en el cuarto trasero del tanque. El grosor del blindaje del Panzer variaba según el ángulo y la zona. La parte frontal tenía 8 centímetros, el lateral poco más de 3, y la trasera algo más de 4. La bazuca M1A1 podía perforar unos 12 centímetros a 90 grados perfectos y cerca de 9,5 a 30 grados. El disparo de Curry entró con un ángulo aproximado de 45 grados, lejos de lo ideal, pero aún dentro de los límites letales. Disparó. El cohete se estrelló contra la parte trasera del casco, justo encima del compartimento del motor. La explosión encendió la munición dentro del tanque. Las llamas se elevaron casi 10 metros en el cielo matinal, mientras cada proyectil restante detonaba en violenta sucesión. Los pocos tripulantes que lograron escapar lo hicieron envueltos en fuego. La formación alemana se detuvo, no en retirada, pero sí sin el ímpetu de antes. Su avance planeado se transformó en un avance cauteloso y temeroso. Los registros de radio interceptados más tarde revelaron cómo los alemanes habían percibido la situación. Creían enfrentarse a una fuerza antitanque del tamaño de un pelotón, que mostraba una disciplina excepcional y una movilidad asombrosa. Los oficiales de interceptación anotaron múltiples posiciones de tiro, maniobras bien coordinadas y una ejecución profesional propia de tropas veteranas. En realidad, era solo un soldado raso que había comprendido una verdad fundamental que la doctrina nunca mencionaba. Los soldados estáticos morían, los que se movían vivían, y ningún enemigo podía acertar a lo que no podía predecir. Curry levantó su M1 Garand, con su cargador de 8 cartuchos, un alcance efectivo de más de 450 metros y una cadencia semiautomática de 40 a 50 disparos precisos por minuto. La infantería alemana descendía de sus semiorugas, se refugiaba tras los blindados inutilizados e intentaba establecer líneas de tiro. Desde unos 55 metros, Curry disparó 16 veces, 2 cargadores completos, sin buscar bajas, sino impedir que levantaran la cabeza y romper su coordinación. Antes de que pudieran responder, volvió a moverse, cambiando de posición antes de que sus telémetros lograran fijarlo. Su siguiente arma fue un bar tomado de un compañero caído que ya no volvería a usarlo. El fusil automático Browning, A2, tenía un cargador de 20 balas desmontable y disparaba entre 300 y 450 por minuto a pleno ciclo, capaz de mantener bajo control un área de más de 500 metros. Los manuales decían que los artilleros del bar debían disparar tumbados o con el arma apoyada. Su peso y su retroceso hacían casi imposible mantener precisión prolongada en otras posiciones. Pero Curry ignoró esa norma, usando el arma para suprimir desde un nuevo ángulo a unos 35 metros del punto desde el que había disparado con el Garand, creando una mortífera línea cruzada que inmovilizó a la infantería alemana que respondía a sus tiros anteriores. Disparó 40 balas en ráfagas cortas y controladas. No buscaba precisión, sino volumen, el tipo de fuego que hacía suicida atravesar terreno abierto. Un patrón claro comenzó a formarse, visible para cualquiera lo bastante atento para notarlo.
la bazuca contra tanques a corta distancia, entre 40 y 70 metros, la mitad de lo recomendado, pero lo bastante cerca para garantizar la penetración en los costados o la parte trasera. El fusil para la infantería entre 50 y 90 metros, precisión semiautomática que forzaba al enemigo a cubrirse. El bar para suprimir y negar movimiento hasta casi 300 metros, donde la cantidad de fuego importaba más que la puntería. Y movimiento tras cada enfrentamiento. Nunca quedarse en el mismo lugar. Nunca disparar 2 veces desde la misma posición. Nunca permitir que el enemigo fijara sus coordenadas. Un operador de radio alemán capturado 3 días después lo describió a la perfección durante el interrogatorio. Recibimos fuego desde múltiples posiciones, con movimiento coordinado y ejecución disciplinada. El interrogador añadió una breve nota al informe. Estimación del sujeto sobre la fuerza enemiga. Entre 30 y 40 hombres. Fuerza enemiga real. 1. A las 8 de la mañana, un tercer Panzer IV avanzó, su comandante probablemente furioso por el ataque estancado y decidido a abrirse paso a través de lo que aún creía una defensa estadounidense frágil. Curry atacó desde un desagüe a unos 65 metros de su trayectoria. Su cohete impactó en el anillo de la torreta. No fue una destrucción completa, pero sí bastó para trabar el mecanismo de giro. El tanque podía disparar, aunque solo de frente, incapaz de barrer objetivos en arco. Tras medio minuto intentando girar la torreta manualmente, la tripulación abandonó el vehículo. La doctrina táctica alemana exigía que la infantería acompañara de cerca a los blindados, pero los hombres que escoltaban a este tanque estaban inmovilizados por fuego del bar proveniente de una dirección que no podían identificar, porque Curry ya se había desplazado 2 veces desde su último destello de boca. Una vez más, la física estaba derrotando a la doctrina. La doctrina decía que la supervivencia dependía de mantenerse oculto en posiciones preparadas. La física argumentaba que la supervivencia dependía del movimiento constante e imprevisible. La doctrina insistía en dominar un solo arma mediante la repetición. La física replicaba que cualquier arma disponible era la correcta si resolvía el problema. La doctrina decía que los soldados luchaban como partes de un equipo coordinado. La física respondía que una sola variable impredecible podía desmantelar un sistema entero basado en la previsibilidad. Durante 2 horas, el Kampfgruppe alemán había estado combatiendo contra la doctrina estadounidense, una que conocía y sabía contrarrestar. Pero durante los últimos 15 minutos había estado luchando contra Francis Curry. Y Curry no seguía ninguna regla que ellos supieran vencer. 3 tanques inutilizados, cerca de 30 bajas alemanas, unas 150 balas disparadas a través de 3 sistemas de armas, y un joven de 19 años que acababa de aprender que la improvisación no era lo opuesto al entrenamiento, sino el punto en que el entrenamiento se encontraba con la realidad y se adaptaba lo bastante rápido para sobrevivir. A las 8:15, el comandante del Kampfgruppe se enfrentó a una decisión que determinaría la siguiente fase del combate. 2 tanques perdidos, las bajas de las tripulaciones en aumento y una defensa estadounidense que se negaba a comportarse de forma predecible. Optó por un curso intermedio entre la retirada y el asalto. Un avance metódico, edificio por edificio, usando potencia de fuego abrumadora para eliminar lo que aún creía una defensa del tamaño de un pelotón. Su objetivo principal se convirtió en una fábrica de piedra situada a unos 130 metros detrás de la línea del frente de la Compañía K, donde 5 soldados estadounidenses se habían refugiado después de que sus trincheras resultaran imposibles de mantener. Las gruesas paredes de la estructura ofrecían buena protección contra armas ligeras,
pero no podían resistir un bombardeo constante de proyectiles de 75 milímetros. La fábrica recibía un impacto directo cada 30 segundos. Cada impacto hacía saltar esquirlas de piedra y nubes de polvo desde las paredes, que poco a poco se desintegraban bajo un fuego preciso y constante. En el interior, 5 hombres, 3 heridos y 2 aún capaces de moverse, pero atrapados, no podían desplazarse ni devolver fuego alguno que tuviera sentido. Su mensaje de radio, registrado a las 8:17, llevaba el tono plano de quienes calculan con calma sus posibilidades. Tenemos 5 hombres en el edificio de la cervecería. No podemos movernos ni responder. Se viene abajo. La estructura perdía estabilidad con rapidez. Tiempo estimado antes del colapso total. Entre 5 y 10 minutos. Distancia desde la posición actual de Curry hasta el edificio. Unos 130 metros de terreno completamente abierto. Entre ambos, una treintena de soldados alemanes atrincherados con campos de tiro cruzados. La doctrina militar establecía pasos claros para una situación así. Esperar refuerzos que proporcionaran fuego de cobertura. Solicitar artillería para neutralizar al enemigo. Desplegar granadas de humo para ocultar el avance. Formar un equipo de rescate de al menos 4 hombres y ejecutar la maniobra con coordinación y superioridad local abrumadora. La doctrina era sólida, perfeccionada tras miles de extracciones exitosas en distintos frentes, pero también asumía que los refuerzos estaban disponibles, que la artillería podía responder, que aún quedaban granadas de humo y que los equipos de fuego seguían operativos. La compañía K no contaba con ninguna de esas ventajas. Cada fusil en la línea estaba ya comprometido. Cada unidad de apoyo destruida o inmovilizada. Cada reserva empleada para mantener el sector. Curry evaluó sus recursos restantes con la misma frialdad lógica que había aplicado toda la mañana. Una bazooka con 3 cohetes, 2 cargadores de bar, 40 balas en total. Su M1 Garand con un cargador parcial, 2 granadas de fragmentación y una ametralladora alemana MG-42 capturada de un semioruga destruido. Usar armas enemigas violaba los reglamentos. Un delito que podía provocar fuego amigo si se le identificaba mal. Pero no tenía margen para opciones. La MG-42 disparaba a una velocidad vertiginosa de más de 1.200 disparos por minuto. La más rápida empleada por cualquier ejército en toda la guerra. En 60 segundos podía consumir más munición que un pelotón entero de fusileros. También era ensordecedoramente ruidosa y reconocible al instante, garantizando atraer la atención alemana desde cientos de metros. A las 8:18, Curry instaló la MG-42 en una zanja poco profunda con una línea de visión clara hacia las posiciones enemigas. Liberó una ráfaga de 50 disparos. 4 segundos de trueno metálico que sonaron como una máquina desgarrando acero. Cada soldado alemán en el campo conocía ese sonido, y el impacto psicológico fue inmediato. Escuchar su propia arma disparando desde la dirección equivocada provocó confusión. Un instante de duda mientras decidían si era fuego aliado o armamento capturado. Esos 15 segundos de vacilación fueron todo lo que Curry necesitó. Ya estaba corriendo antes de que los alemanes se reagruparan y concentraran fuego sobre la posición de la MG-42. Recorrió 60 metros en 8 segundos. Usando la pared de la fábrica como cobertura, se acercó a menos de 40 metros de la línea alemana mientras su atención seguía centrada en el nido de ametralladora que había abandonado. 2 granadas de fragmentación MK-1, cada una con un radio letal de unos 14 metros y un alcance efectivo de casi 30, volaron en rápida sucesión hacia el grupo más denso de soldados enemigos. Después,
Curry volvió a moverse antes de que las explosiones pudieran atraer fuego de respuesta. Las granadas no necesitaban matar, solo desorganizar, obligar al enemigo a agacharse, romper la coordinación y ganar otros 15 segundos de caos. Mientras tanto, un Panzer IV giraba su torreta hacia la fábrica, una amenaza inmediata y mortal. En 10 segundos, su cañón de 75 milímetros dispararía, y el edificio debilitado probablemente colapsaría, matando a todos los que se encontraban dentro. El blindaje lateral del tanque, poco más de 3 centímetros, era vulnerable a una bazuca a corta distancia, pero el ángulo no era ideal, y la posición de Curry lo dejaba completamente expuesto. 50 metros hasta el tanque, 30 desde la infantería alemana más cercana. Sin cobertura ni ocultamiento, el primer disparo tenía que acertar, no habría una segunda oportunidad. Su cohete impactó en el costado del tanque, entre la segunda y la tercera rueda. La carga perforó al instante. La tripulación abandonó el vehículo en cuestión de segundos. La doctrina del blindaje alemán priorizaba la supervivencia de la tripulación sobre la retención del vehículo inutilizado, y ellos cumplieron las instrucciones al pie de la letra. El tanque nunca disparó contra el edificio. Pero ahora, cada soldado alemán en el sector sabía exactamente dónde estaba Curry, y él se encontraba al descubierto con el lanzador vacío. La doctrina dictaba que era el momento de buscar cobertura, retirarse y sobrevivir. Curry hizo lo contrario. Tomó el bar y corrió directamente hacia la posición alemana a unos 30 metros. El M1918A2 pesaba casi 9 kilos cargado, diseñado para dispararse desde el suelo o con apoyo, donde el operador podía controlar el retroceso y mantener precisión. Dispararlo desde la cadera mientras se avanzaba estaba explícitamente prohibido en todos los manuales de entrenamiento. El arma se elevaría sin control, la puntería desaparecería y el tirador desperdiciaría munición inútilmente. Curry disparó 60 balas, 3 cargadores, mientras avanzaba esos 30 metros en 18 segundos. No acertó a ningún blanco y no importaba. Ver a un solo hombre correr directo hacia posiciones fortificadas mientras rociaba fuego automático provocó un instante de incredulidad. Un parpadeo de parálisis mental que ninguna doctrina militar podría haber previsto. El entrenamiento de la infantería alemana se centraba en repeler asaltos organizados, con proporciones de fuerza bien definidas. Ver a un solo soldado avanzando de frente significaba una de dos cosas: locura o apoyo oculto. Quizás una unidad mayor detrás, tropas flanqueando o alguna maniobra táctica que justificara una acción tan temeraria. Por eso, los alemanes retrocedieron hacia su segunda línea, dándole a Curry los 15 segundos que necesitaba para alcanzar la fábrica. A las 8:23, Curry abrió fuego de cobertura mientras los 5 hombres heridos escapaban del edificio en ruinas. Su último cohete de bazuca inutilizó el segundo tanque que apuntaba a la estructura, alcanzando las orugas sin penetrar el blindaje, pero deteniéndolo y evitando que los persiguiera. La retirada abarcó más de 130 metros de terreno completamente expuesto en dirección a las líneas estadounidenses. Curry ayudó a 2 de los heridos que no podían caminar por sí solos. El fuego enemigo los siguió durante todo el trayecto, pero los 5 hombres alcanzaron las posiciones amigas sin sufrir más bajas. 90 segundos después, el edificio se desplomó por completo. En 23 minutos, Francis Curry había disparado 5 armas distintas, cruzado más de 360 metros de territorio hostil, destruido o inutilizado 5 vehículos blindados enemigos, causado unas 30 bajas alemanas y rescatado a 5 estadounidenses atrapados. Todo aquello lo hizo sin órdenes, sin apoyo,
sin un equipo de fuego y sin seguir una sola línea del manual que en teoría debía mantenerlo con vida. El asalto alemán que debía romper el sector de la compañía K en 20 minutos había sido detenido durante más de hora y media por un joven de 19 años que comprendió que la supervivencia no dependía de seguir las reglas, sino de obligar al enemigo a librar una batalla para la que nunca había sido entrenado. A las 8:45, el comandante del Kampfgruppe alemán realizó un cambio táctico que lo alteró todo. Hasta ese momento creía enfrentarse a una defensa del tamaño de un pelotón, que demostraba una movilidad y una disciplina excepcionales. Los combates repetidos, las múltiples posiciones de disparo, el solapamiento de armas y la interrupción organizada de su avance sugerían una unidad profesional y reforzada. La verdad, de haberla sabido, le habría parecido imposible. Un solo hombre, usando armas abandonadas y guiado por instinto y reconocimiento de patrones. Pero el comandante no lo sabía, así que ajustó sus tácticas para enfrentarse a lo que suponía una fuerza bien coordinada. Dejó de avanzar y comenzó la caza. 3 escuadras de infantería se movieron en formación de pinza. 2 tanques se colocaron en posición de cobertura, con sus cañones principales listos para disparar fuego de supresión sobre cualquier movimiento detectado. La coordinación por radio alemana se estrechó visiblemente. Las órdenes de fuego se sincronizaron. Los tiempos de respuesta se redujeron. Y todo el Kampfgruppe pasó de tácticas de ruptura a una eliminación sistemática de lo que creían una unidad enemiga de alto valor. Ya no combatían por el terreno ni por un objetivo estratégico. En ese momento toda la formación luchaba contra Francis Curry, aunque su nombre les fuera desconocido. La ventaja táctica que lo había mantenido con vida, su imprevisibilidad frente a una doctrina predecible, desapareció en cuanto el enemigo dejó de comportarse de forma previsible. Su situación de munición era crítica. 5 cohetes para la bazooka, un cargador parcial del bar con 12 balas, 16 para el M1 Garand y una sola granada de fragmentación. Frente a más de 40 soldados alemanes apoyados por blindados, esas cifras eran matemáticamente desesperadas. Su cuerpo comenzaba a ceder de maneras que la adrenalina había disimulado durante casi 2 horas. Deshidratación tras el esfuerzo continuo con equipo de invierno pesado y daños auditivos por las explosiones cercanas. El mundo se había vuelto amortiguado y distorsionado, lleno de ecos y zumbidos. Pequeños fragmentos de metralla de impactos cercanos habían perforado su uniforme y sangraban de forma lenta pero constante. Los informes médicos posteriores describirían esas heridas con lenguaje clínico, pero en ese momento solo eran fricción constante contra cada movimiento. A las 8:52, Curry intentó moverse hacia una posición defensiva más fuerte. Avanzó 3 segundos. Un observador alemán detectó el desplazamiento y coordinó una respuesta inmediata. 3 MG-42 abrieron fuego al mismo tiempo, acompañadas por el cañón principal de 75 milímetros de un Panzer IV. El volumen de fuego fue abrumador. Unas 400 balas en 8 segundos. Una tormenta de metal que convertía el aire en un espacio mortal. Curry se lanzó dentro de un cráter de artillería cercano, el único refugio al alcance. Un proyectil de 75 milímetros impactó a menos de 2 metros del borde. La onda expansiva lo levantó del suelo y lo lanzó contra la tierra helada con una fuerza suficiente para arrancarle el aire y la conciencia. Despertó al sonido de voces alemanas, cerca, quizá a 15 metros. Su audición estaba gravemente dañada. Las palabras le llegaban como bajo el agua, deformadas y lejanas. Pero el ritmo era inconfundiblemente alemán. Órdenes, coordinación, hombres decidiendo cómo acercarse a un cráter que podía ocultar a un enemigo herido o una trampa.
La elección táctica sensata era evidente: lanzar granadas primero y confirmar la muerte después. Pero aquellos no eran verdugos, sino soldados, y aún en medio del combate existían procedimientos que debían respetarse. Discutían entre ellos, debatiendo si aceptar una rendición o ejecutar al responsable de la muerte de tantos camaradas. Curry evaluó su situación con la misma precisión fría que había mantenido en cada enfrentamiento de aquella mañana. Heridas de metralla, en la pierna izquierda y en el hombro derecho, sangrantes pero sin afectar arterias. Posible conmoción cerebral por la explosión. Audición gravemente dañada, visión funcional, aunque borrosa, y moteada por el impacto. Atrapado en un cráter a unos 35 metros de la posición estadounidense más cercana. Alemanes rodeándolo por 3 flancos, coordinando su aproximación. Munición restante, 16 balas de fusil y una granada. Sin armas pesadas, sin movilidad, sin apoyo. La doctrina para una situación así era clara y sencilla: rendirse. Un soldado herido, sin munición y aislado, enfrentándose a una fuerza abrumadora. La Convención de Ginebra garantizaba protección en esos casos, y las fuerzas alemanas, al menos en el frente occidental, solían respetar esas normas. No era el frente oriental, donde rendirse significaba algo mucho menos seguro. Rendirse era la opción racional, la que ofrecía la posibilidad de sobrevivir, de volver a casa después de la guerra. Curry retiró el pasador de su granada, pero la mantuvo en la mano. Si la lanzaba, los alemanes sabrían al instante dónde estaba y asaltarían el cráter. Si la conservaba, tal vez avanzarían con cautela, creyendo que ya estaba muerto o desarmado. A las 8:58 levantó una camiseta blanca sobre el borde del cráter. El fuego cesó. Se oyeron voces alemanas. No distinguía las palabras, pero el tono era inconfundible. Hombres dando órdenes a un enemigo que estaba a punto de rendirse. 6 soldados avanzaron con las armas listas, espaciados con la precisión que delataba un entrenamiento disciplinado. 23 metros, 20, 15. Hablaban entre ellos en voz baja, con una tensión aguda en las palabras. Eran hombres que habían visto morir a sus amigos esa mañana, que llevaban 2 horas siendo hostigados sistemáticamente por un adversario invisible. Y ahora ese fantasma yacía herido frente a ellos, y debían decidir cómo terminar la historia. A 10 metros Curry vio sus rostros. Uno apenas tendría 17 años, demasiado joven para afeitarse. Otro rondaba los 40, edad suficiente para ser el padre del muchacho. El líder del grupo, fácilmente reconocible por la forma en que los demás lo obedecían, parecía tener unos 30. El tipo de hombre endurecido por campañas y decisiones difíciles. Miró las heridas de Curry, luego el cráter, y después los restos humeantes esparcidos por el campo. Comprendió lo que estaba viendo. La causa del caos de toda la mañana reducida a un adolescente malherido. El sargento levantó su fusil. El disparo vino desde unos 160 metros de distancia. Un francotirador estadounidense de la compañía K, armado con un M-923 Springfield, equipado con una mira U-Nertel. El objetivo, el sargento alemán. Resultado, muerte instantánea. Los alemanes restantes se lanzaron al suelo, abriendo fuego a ciegas hacia la posición del francotirador, incapaces de distinguirlo entre la neblina y el humo flotante. 3 soldados estadounidenses salieron de sus trincheras, desafiando toda regla táctica sobre exponerse bajo fuego activo. Corrieron más de 30 metros por terreno abierto bajo fuego sostenido. Alcanzaron el cráter de Curry y lo arrastraron de regreso hacia las líneas amigas.
El fuego de cobertura de la compañía K era débil. La unidad apenas contaba con 110 hombres operativos, pero bastó para mantener a raya la respuesta alemana durante unos 35 segundos. Uno de los rescatadores recibió un disparo en la pierna a menos de 20 metros de la seguridad, pero siguió avanzando. Los 4 alcanzaron las líneas estadounidenses a las 9:03. Un médico comenzó de inmediato a tratar las heridas de Curry. Él protestó, insistiendo en que debía regresar, que los alemanes aún avanzaban, que la línea colapsaría sin él. El médico fue firme. Su jornada había terminado. Curry intentó incorporarse, pero cayó de rodillas. La pérdida de sangre, el agotamiento y el shock finalmente superaron la adrenalina que lo había sostenido. Su combate del 21 de diciembre de 1944 había terminado. A las 9:05, la compañía K aún mantenía su posición. Unos 110 hombres contra un Kampfgruppe alemán que había perdido más de 40 efectivos y 6 vehículos blindados. El impulso enemigo se había quebrado. No romperían el sector. Un soldado raso había logrado detenerlos durante 2 horas y 18 minutos, cometiendo cerca de 37 violaciones de la doctrina del ejército. Sobrevivió porque se convirtió en el elemento más impredecible del campo de batalla. Inquieto, adaptable y librando un tipo de guerra que solo existía en el instante, no en ningún manual escrito antes de que comenzaran los disparos. A las 2 de la tarde de ese mismo día, Francis Curry llegó al puesto de socorro del batallón con heridas de metralla, conmoción, fatiga y pérdida auditiva parcial. El parte médico preveía una recuperación completa en 2 o 3 semanas. Su principal preocupación, repetida a cada médico que se acercaba, era regresar a la compañía K. El personal sanitario lo sedó. Mientras dormía, los informes posteriores al combate comenzaron a circular por el batallón y el cuartel del regimiento. Y aquellos informes obligarían al ejército de los Estados Unidos a enfrentarse a una verdad incómoda sobre la doctrina que había construido tras millones de horas de combate en 2 guerras mundiales. El informe posterior al combate del Kampfgruppe alemán, capturado 3 semanas más tarde durante la contraofensiva aliada, describía el enfrentamiento con precisión clínica. Resistencia enemiga en el sector K7 inesperadamente intensa. Se estima elemento antitanque del tamaño de un pelotón, con notable disciplina de fuego y alta movilidad. Bajas sostenidas impiden avanzar más por este eje. Se recomienda ruta alternativa. Los oficiales de inteligencia alemanes que redactaron el documento analizaron la batalla dentro del marco de su propia doctrina y entrenamiento. Múltiples puntos de disparo implicaban múltiples operadores. El uso coordinado de distintas armas sugería tácticas de unidad cohesionada. La interrupción sistemática del avance blindado indicaba la presencia de tripulaciones antitanque veteranas. Cada deducción era lógica, basada en la observación y completamente errónea. Aquella supuesta fuerza antitanque del tamaño de un pelotón había sido en realidad un solo soldado raso de 19 años, usando las armas de sus compañeros caídos y guiado por una comprensión instintiva de que la imprevisibilidad era una forma de fuerza en sí misma. El comandante de la compañía K presentó su informe inicial con un tono perceptiblemente vacilante. Soldado desconocido, posiblemente Curry, enfrentó blindados enemigos con gran eficacia mediante métodos no convencionales. El propio comandante había pasado la batalla atrapado en su puesto de mando, recibiendo informes fragmentarios por radio sobre tanques alemanes destruidos desde múltiples posiciones, sin poder coordinar lo que parecía una victoria defensiva espontánea e inexplicable. El oficial de inteligencia del batallón, S2, fue mucho más conciso. Un solo soldado detuvo la ruptura alemana.
Requiere investigación y posible condecoración. Aún así, el informe reflejaba incredulidad. Un solo hombre no debía ser capaz de detener el asalto de un Kampfgruppe. Las cifras simplemente no cuadraban. Y sin embargo, los datos contaban una historia que la doctrina estándar no podía explicar fácilmente. Antes del enfrentamiento de Curry, el avance alemán promediaba unos 180 metros cada 10 minutos, lo habitual para blindados presionando líneas de infantería estáticas. Durante el combate de Curry, 0 metros en 2 horas y 18 minutos, seguidos de una retirada completa. Pérdidas alemanas. Más de 40 entre muertos y heridos, 6 vehículos blindados destruidos o inutilizados. Las bajas estadounidenses en el sector de Curry durante ese mismo periodo fueron considerablemente menores que en los sectores vecinos que siguieron las pautas convencionales de defensa. El sector resistió, y eso significó vidas salvadas. Más de un centenar solo de la compañía K, sin contar la reacción en cadena que evitó la caída de posiciones adyacentes. Para enero de 1945, los evaluadores del ejército comenzaron a entrevistar formalmente a Curry tras su recuperación. Documentaron cada suceso con minuciosa precisión. Y con cada detalle registrado aparecía una nueva violación doctrinal en los informes. Disparar una bazuca sin ayudante. Infracción del manual de campaña 2330. Atacar tanques a distancias inferiores al mínimo de seguridad. Violación explícita de las normas. Operar varios sistemas de armas sin la calificación correspondiente. Quebrantamiento de la política de especialización. Avanzar bajo fuego sin un equipo de apoyo coordinado. Violación de las tácticas de unidades pequeñas. Abandonar una posición defensiva asignada. Incumplimiento del protocolo de defensa sectorial. La lista llegó finalmente a 37 infracciones distintas, cada una técnicamente sancionable según los estándares de una corte marcial, y sin embargo todas directamente responsables de detener una ruptura alemana. El debate que siguió dentro de la jerarquía de instrucción del ejército reveló una profunda división entre la doctrina teórica y la realidad del campo de batalla. Los altos mandos que habían redactado los manuales argumentaban con datos y precedentes. Sobrevivió por pura suerte, no por habilidad. Sus tácticas fueron temerarias e irrepetibles. La doctrina existe precisamente para evitar esto. Afirmaban que millones de horas de combate habían demostrado su necesidad. Curry es una excepción, no un modelo. Los veteranos de combate de distintos frentes respondieron con su experiencia directa. Se adaptó al instante a circunstancias que la doctrina no previó. La defensa estática fracasó. El movimiento funcionó. Tal vez la doctrina debería evolucionar para ajustarse a las guerras que realmente estamos librando, no a las que imaginamos. Ambos bandos tenían argumentos válidos. Las acciones de Curry fueron, sin duda, más peligrosas de lo que aconsejaba el manual. Pero su improvisación había logrado resultados que la doctrina jamás habría alcanzado en esas condiciones exactas. La cuestión nunca fue si Curry había roto las reglas. Eso estaba fuera de toda duda, sino si esas infracciones representaban genialidad o locura, y si esa distinción siquiera importaba cuando el resultado fue un sector defendido y vidas salvadas. La respuesta del ejército llegó poco a poco, disimulada dentro de las revisiones silenciosas de entrenamiento publicadas en 1945 y 1946. El Field Manual 710, edición revisada, introdujo nuevas secciones centradas en respuestas adaptativas frente a amenazas blindadas. El lenguaje era prudente, casi burocrático, diseñado para incorporar las lecciones aprendidas sin contradecir abiertamente la doctrina establecida.
indicaba que los soldados debían recibir entrenamiento cruzado en varios sistemas de armas para mantener flexibilidad en situaciones de combate cambiantes. Las unidades antitanque fueron instruidas para priorizar el movimiento y los reposicionamientos frecuentes con el fin de dificultar la puntería enemiga. Se debía fomentar la iniciativa individual siempre que la cadena de mando y control se rompiera. Enfrentar tanques a corta distancia, aunque peligroso, podía ser tácticamente apropiado cuando los rangos ideales eran imposibles de lograr. El manual nunca mencionaba a Francis Curry por su nombre, pero cada idea táctica que promovía, flexibilidad en el uso de armas, ataques audaces a corta distancia, reposicionamiento constante e iniciativa individual por encima de la defensa rígida, había sido probada y demostrada durante 138 minutos cerca de Malmedy. La doctrina absorbió la lección con cautela, protegiéndose de la implicación de que un joven de 19 años había descubierto en 2 horas lo que la experiencia institucional no había logrado entender en 2 guerras mundiales. Así evolucionaban los ejércitos. Lentamente, a la defensiva, transformando los actos de improvisación individual en procedimiento estándar, solo después de que esos individuos demostraban su viabilidad sobreviviendo. El 27 de julio de 1945, el presidente Truman entregó a Francis Curry la Medalla de Honor en una ceremonia en la Casa Blanca. La cita oficial decía: «Heroísmo y valentía extraordinarios, más allá del deber». Pero los comentarios privados entre los oficiales presentes fueron más complejos. Reconocían un valor inmenso, aunque también comprendían algo que la doctrina difícilmente podía explicar: que la más alta condecoración militar del país se había otorgado en gran parte por la ruptura deliberada y repetida de los procedimientos del propio ejército. La medalla celebraba el resultado. Los manuales tardarían años en reconciliar el método. Al inicio de la Guerra de Corea, en 1950, las escuadras de infantería estadounidenses se entrenaban con 3 o 4 sistemas de armas como norma, frente a 1 o 2 durante la Segunda Guerra Mundial. Las tácticas del nuevo lanzacohetes de 3 pulgadas y media, el Super Bazooka, enfatizaban la movilidad por encima de la defensa estática. Los informes posteriores al combate mencionaban de forma rutinaria la iniciativa personal como factor decisivo en los enfrentamientos dinámicos. Para la época de Vietnam, la capacidad de adaptación ante condiciones impredecibles en el campo de batalla se había convertido en un elemento esencial del entrenamiento en todos los niveles. El entrenamiento cruzado era obligatorio. La defensa estática se consideraba el último recurso, no la primera opción. La doctrina había crecido, asimilando lecciones que parecían obvias solo en retrospectiva, pero que habían sido adquiridas mediante riesgo, sangre y casi desastre. Lo que Francis Curry demostró el 21 de diciembre de 1944 no fue que la doctrina estuviera equivocada. La doctrina había salvado millones de vidas a lo largo de innumerables campañas. Lo que mostró fue que la doctrina estaba incompleta. Podía preparar a los soldados para la guerra que los estrategas esperaban, pero no para la que realmente llegaba. Eso exigía algo que ningún manual podía enseñar: la capacidad de reconocer cuando el libro dejaba de aplicar y el coraje de empezar a reescribirlo en tiempo real. 5 armas, 138 minutos. Un soldado que comprendió que sobrevivir a veces significaba confiar más en sus propios cálculos que en las reglas de otro. No debería haber funcionado. Y sin embargo funcionó, porque la realidad no obedece la doctrina. Solo recompensa lo que sirve cuando las balas vuelan. Los tanques se acercan y la elección es simple: adaptarse o morir.
Francis Curry eligió adaptarse. El ejército, finalmente, eligió aprender de él,